Chicos y chicas, espero que estén muy bien. Bueno, en esta grabación vamos a resolver el primer parcial del primer semestre del 2025. Este tipo de exámenes es una prueba de desarrollo y eventualmente pues lo que tenemos que hacer es justificar cada uno de los pasos con respecto a la cantidad de puntos que nos están indicando. Vean que este examen está hecho para 2 horas. Muy bien, entonces vamos a empezar con la pregunta 1. La primera pregunta nos da esa gráfica y nos preguntan por exactamente 5 cosas. Aquí sería, ¿cuál es el dominio de f? Entonces, bueno, de acuerdo a lo que hemos visto en clase, quiere decir que el dominio es aquel lugar o aquel conjunto de preimágenes donde tenemos la gráfica, donde tenemos que se procede a graficar. Entonces, en este caso, pues vamos a entender que aquí hay un trazo de gráfica. Quiere decir que el dominio va a ser de menos 4 a menos 2. Observen que este intervalo es abierto y observen que este punto es abierto y ese punto es cerrado. Quiere decir que el dominio de nuestra función en primera instancia es el intervalo de menos 4 a 2 cerrado. Ahora colocamos una unión, dado que tenemos un espacio y una gráfica por aparte. Esta gráfica de acá, observamos que el dominio sería entonces el intervalo de menos 1 hasta 2. Este punto es abierto y este punto es cerrado. Quiere decir que sería de menos 1 abierto a 2 cerrado. Y luego, vamos a dejar esto sombreado. Quiere decir que aquí tenemos un espacio. Y aquí en 3 tenemos una flecha que es un indicio de una asíntota vertical. Quiere decir que luego tenemos acá entonces el intervalo de 3 hasta infinito que se está utilizando toda esta zona gráfica. Quiere decir que sería de 3 abierto a más infinito. Muy bien. ¿Cuál es el ámbito o rango de dicha función? Bueno, entonces aquí en color azul observamos que la gráfica por esta flecha quiere decir que empieza desde abajo, es decir, empieza desde menos infinito. Quiere decir que podemos ir sombreando, dándonos cuenta que toda esta zona se utiliza. Y observamos acá que este punto se utiliza porque vean que tenemos exactamente estos valores, que son las intersecciones con el eje X, que se están implementando. Entonces quiere decir que todavía aquí se utiliza la gráfica. Acá también se está utilizando la gráfica. Vemos que estos puntos estaban abiertos, pero aquí tenemos que se usa una imagen, o tenemos una imagen que parece ser la de 1. Y eventualmente pues llegamos hasta 4 que está cerrado. Entonces el ámbito de nuestra función es el intervalo de menos infinito a 4 cerrado. Bueno, ahora nos preguntan en qué intervalo la función es creciente. Vamos a usar color verde y vamos a borrar lo que teníamos antes. Eso significa que la función es creciente cuando tiene la función este sentido o este sentido. Quiere decir que que acá la función es creciente y aquí también identificamos que la función pues es creciente. Son los únicos dos lugares. Eso quiere decir que tenemos el intervalo. Vamos a colocar que f es creciente. Quiere decir que f es creciente en el intervalo. Podemos colocar 2 puntos de menos 1 a 0. Y vamos a dejar el 0 abierto. También se puede dejar cerrado y no hay ningún problema. Pero se puede excluir. Y sin pérdida de generalidad, colocamos una coma porque tenemos otra zona que es el intervalo de 3 a infinito, que coincide pues con esta parte del dominio. Entonces ahí sabemos que la función pues va a ser creciente. Muy bien, puede ser que en un examen pregunten que sea decreciente, entonces se trabaja de manera alternativa. Ahora nos interesa dónde la función es exactamente, ojo, cuál es el mayor subconjunto del dominio en que f es positiva. Voy a contestar esta pregunta por acá. Entonces f va a ser positiva en los intervalos, por ejemplo, vamos a ver la función que sería de menos 4 a 2. Vean que aquí la función 4 a menos 2. Vean que menos 4 pues se deja por fuera porque el intervalo aquí está abierto y luego se coloca el 2 y vamos a dejarlo cerrado porque en este caso es positiva, significa que es mayor o igual que 0. Entonces podemos dejarlo de esa manera. Ahora, ¿unido a dónde? Bueno,
Vemos que tenemos el intervalo que va de menos 1 a 2. Vean que aquí esta zona está por encima del eje X. Quiere decir entonces que aquí con unión, aquí si usamos la unión, colocamos de menos 1 abierto, pues porque este círculo está abierto, y colocamos el 2 cerrado. Como es el mayor subconjunto, entonces pues vamos a incluirlos. Muy bien. Y luego aquí tenemos el intervalo que va de 4 a más infinito. En este sentido, vean que acá, a partir de 4 y contenido el 4, tenemos que esta parte de la gráfica está por encima del eje X. Entonces ahí resolvemos eso por un lado. Luego, el ejercicio nos pregunta, vamos a cambiarlo a color negro, que ¿quién es f compuesto con f de menos 2? O f de menos 2. Bueno, entonces recordamos que es lo mismo que f de f, ¿sí?, evaluado en menos 2. Y entonces buscamos la imagen de menos 2. Vean que la imagen de menos 2 nos está dando el punto, o está en el círculo de color negro. Eso significa que la imagen vale 0. Entonces aquí vamos a tener f de 0. Pero, ¿quién es f de 0? Bueno, quiere decir que ahora buscamos el 0 y vemos que el resultado nos está dando este punto que es el 4. Entonces quiere decir que la imagen de 0 pues va a ser 4. Muy bien, con esto tenemos terminado pues el primer ejercicio del examen. Veamos el segundo ejercicio. Dicen que nos dan la función g, es una función real de variable real, es decir, dominio R, codominio R, y nos dan pues un criterio, una función a trozos. Lo primero que nos preguntan es quién es g de menos 4 más g de 2. Entonces, bueno, quiere decir que para la parte A, cuando yo calculo g de menos 4 más g de 2, pues eso quiere decir que me voy a fijar mucho, cómo está menos 4. Menos 4 pues cumple la condición de que es menor que 1. Quiere decir que debo utilizar esa fórmula. Es decir, 3 menos 4 más 2 al cuadrado. Y luego hay que sumarle la imagen de 2. Entonces aquí coloco más g de 2. Pero vean que g de 2, o en particular 2, pues es un número que es mayor que menos 1. Entonces hay que utilizar este criterio. Quiere decir que sería x al cubo más 1. O bien, 2 a la 3 más 1, cambiando nuestra x pues por 2. Y bueno, hacemos los cálculos. 3 menos, miren que menos 4 más 2 es menos 2 al cuadrado. 2 al cubo nos da 8 más 1. Vean que aquí sería 3 menos 2 al cuadrado sería 4. Pero vean que este es un menos, eso no nos va a afectar. Quedaría 8 más 1. Miren que aquí me queda menos 1 más 8 más 1. Y miren que los menos 1 se cancelan por ser pues opuestos aditivos. Entonces quiere decir que el resultado me está dando 8. Muy bien. ¿Qué pasa con la parte B? En la parte B me preguntan por las preimágenes de 2. Entonces, bueno, cuando quiero estudiar las preimágenes de 2, pues debo considerar las funciones a trozos. En este caso, me fijo en los criterios que tengo por acá. Muy bien, ¿qué significa eso? Bueno, tenemos dos situaciones. Si x es mayor o igual que 1 y si x es menor que 1. Entonces vamos a hacerlo por casos. Entonces, casos. ¿Qué pasa si nosotros coincidimos con esta primera parte del criterio? Entonces, ¿qué pasa si x es menor que menos 1? Entonces, si nos preguntan por preimágenes en funciones a trozos, busco el criterio, que es x al cubo más 1, y lo igualo, pues en este caso, a 2. Sí, si x es menor que menos 1, entonces, perdón, me equivoqué aquí. Si x es menor que menos 1, la fórmula era 3 menos x más, vamos a ver, menos x más 2. Ajá, 3 menos x más 2 al cuadrado, ¿sí? Y eso pues lo vamos a igualar exactamente a la preimagen que andamos buscando, en este caso 2, ya que 2 es una imagen. Eso quiere decir que, bueno, tengo que resolver pues esa ecuación. Entonces, bueno, recordamos que aquí pues hay varias formas de hacerlo. Una forma es que yo puedo pasar a resolver, a sumar al otro lado, por ejemplo esto, o puedo pasar el 3 a restar. Voy a hacerlo de esa manera. X más 2 al cuadrado sería 2 menos 3. Quiere decir que menos x más 2 al cuadrado es menos 1. Podemos observar que aquí se cancelan los menos unos, los negativos, perdón. Y entonces me queda que x más 2 al cuadrado es exactamente 1. Yo puedo sacar una raíz cuadrada
y una de las propiedades del valor absoluto es que recordamos que la raíz con un cuadrado es resolver x más 2 o valor absoluto de x más 2 igual a 1. Y eso lo que significa, y lo que vimos en clases, es que tenemos dos posibles resultados. Que tengamos que x más 2 es 1 o que x más 2 es igual con menos es igual a 1. También el menos se puede colocar acá, no hay ningún problema. Pero vamos a dejarlo de esta manera. Entonces se derivan dos casos. Entonces, ¿qué pasa? De este caso, si yo resuelvo, quiere decir que el 2 lo paso a restar y a 1 le quito 2, me da menos 1. Quiere decir que tenemos esa opción. Si yo resuelvo este caso, quiere decir que distribuyo el menos o puedo pasar el menos al otro lado y entonces me quedaría menos x menos 2 es igual a 1. Menos x es igual a 1 más 2, menos x es igual a 3 y bien, pues que x vale menos 3. Entonces, recordamos que aquí hay que escoger cuál de las dos es una posible respuesta. En este caso, menos 1 no puede ser. ¿Por qué? Porque vean que estoy estudiando los valores que son estrictamente menores que menos 1. Entonces tengo que desechar el hecho de que x igual a menos 1 pueda ser una solución. En cambio, menos 3 sí es solución porque menos 3 es exactamente menor que menos 1, que es la condición con la que estamos trabajando. Entonces ahí menos 3 pues lo consideramos. Muy bien. ¿Qué va a pasar en el caso de que si x es mayor o igual que menos 1? Bueno, veamos que la fórmula nos decía que es exactamente x al cubo más 1. Entonces ponemos x al cubo más 1 y esto lo vamos a igualar exactamente a 2. Es decir, x al cubo es igual a 2 menos 1. Quiere decir que x al cubo es igual a 1 y la raíz cúbica, en este caso la raíz cúbica de 1, pues nos da 1. Aquí no nos generan casos porque las raíces cúbicas en ese sentido están definidas para ofrecer una solución. Y claramente, pues 1 dentro del contexto sí es una solución porque 1 es mayor o igual que menos 1. Se cumple. Entonces ahí tenemos ese resultado. Por lo tanto, quiere decir que la respuesta de este ejercicio es que las preimágenes de 2 son x igual a menos 3 y x igual a 1. Ahí tenemos pues la respuesta a este ejercicio. Bueno, ahora vamos a hacer la pregunta número 3. En este caso nos preguntan por el dominio de la función h. Aquí vamos a tener en cuenta que hay dos situaciones importantes. La primera en color verde es que tenemos una raíz de índice par. Y recordamos que si hay raíces de índice par y están en el numerador, significa que en este caso, en el caso de la raíz de valor absoluto 2 menos x menos 3, pues debo tomar el subradical y preguntarme cuándo es positivo. ¿Ok? Y recordamos que al preguntar cuándo es positivo es porque las raíces solo están bien definidas si son raíces positivas. Raíces negativas no tienen sentido, al menos dentro del dominio del conjunto de los números reales. En este caso, pues yo lo que hago es tomar 2 menos x y me pregunto cuándo esa expresión es mayor o igual que 0. Recordamos que está en un numerador. Si la expresión hubiera estado en el denominador, solo es mayor que 0. En este caso, pues es mayor o igual que 0. Miren que este tipo de ejercicio, pues nosotros podemos pasar el 3 a sumar y nos queda que 2 menos x es mayor o igual que 3. Y algo muy interesante es que aquí quiere decir que vamos a tener pues dos casos. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay un caso, lo habíamos visto en clases, que si la boquita apunta al valor absoluto, significa que voy a estudiar cuando esto es positivo y sucede cuando, digámosle que entonces debo resolver 2 menos x mayor o igual que 3. Y tenemos otro caso que es cuando lo de adentro es negativo, entonces hay que ponerle un menos para que se vuelva positivo. Y entonces resolvemos ahora pues esta inecuación. Entonces en paralelo pues aquí podemos quitar los paréntesis y me queda 2 menos x mayor o igual que 3. Quiere decir que menos x es mayor o igual que 3 menos 2, menos x es mayor o igual que 3. Vamos a ver, que 3 menos 2 que es 1.
Y a la hora de pasar el menos al otro lado, se invierte la desigualdad. Quiere decir que x es menor o igual que menos 1. Muy bien. Y en el otro caso, sucede que menos 2 más x es mayor o igual que 3. Quiere decir que x es mayor o igual que 3 más 2. Quiere decir que x es mayor o igual que 5. Entonces, eso significa que para esta parte tenemos la raíz tiene sentido, la raíz es positiva para todos aquellos valores de x que pertenezcan al intervalo de menos infinito a menos 1, cerrado por el menor o igual, unido al intervalo de 5 más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Y habíamos visto en clases que el dibujo del valor absoluto siempre pues es una V, y lo que significa es que si nosotros tuviéramos la gráfica, en este caso tenemos 2 menos x, es lo mismo que x menos 2, es que la gráfica está desplazada en 2. Quiere decir entonces que además de eso, pues tenemos menos 3. Entonces significa que exactamente en menos 1 y exactamente en 5 es donde se produce el corte y es donde sucede que la expresión es positiva. Es decir, en el intervalo de menos infinito a menos 1 y en el intervalo de 5, aquí hay un 5, a más infinito. Y por aquí pues tenemos el vértice que sucede en menos 3. Entonces dibujando un poquito la función valor absoluto. Ahora en color azul, perdón, tenemos el caso donde el problema siguiente es el denominador. Yo no puedo utilizar un 0 en el denominador. Entonces lo que me interesa es preguntarme cuándo esa expresión se anula. Y eso pasa cuando x vale menos 2. Por lo tanto, yo no puedo usar el menos 2. Quiere decir que ahora la respuesta que vamos a marcarle en color rojo, pues es la combinación del caso azul con el caso verde. En este caso domina siempre los intervalos. Y aquí entonces quiere decir que el dominio de nuestra función h, si más no me equivoco, sí, pues es exactamente el intervalo de menos infinito a menos 1, cerrado, unido de 5 más infinito, pero debo restarle exactamente el 2. ¿Ok? Perdón, el menos 2. ¿Por qué se resta? Porque miren que el menos 2 vive en ese intervalo. Es decir, menos 2 está antes que menos 1. Entonces se quita. Por ejemplo, si aquí nos hubiera dado el 2 positivo, entonces queda solo el dominio de color verde, porque el 2 ni siquiera está incluido en el intervalo. Entonces, bueno, esto explica el caso de cómo se hace el ejercicio 3. Bueno, ahora tenemos el ejercicio 4. Nos dan una tabla y nos preguntan, en primer lugar, cuál fue la rapidez de cambio promedio entre 68 y 152. Bueno, en el caso de A, la respuesta es que debemos entender que si t vale 68, nosotros tenemos o implicamos que la distancia en términos de t, en términos pues de ese tiempo, va a ser exactamente 400. Véanlo acá. Tenemos exactamente el 68 y su relación que es 400. Análogamente, si t, en este caso, nosotros tenemos, ¿cómo se llama? 152, recordamos que nos hablan de que estos son segundos, vemos que la distancia recorrida en este tiempo, pues va a ser de 800. Véanlo acá, 152, 800. Entonces, ¿cuál es la rapidez de cambio promedio? Entonces significa que lo que hago en esta notación con triángulos, que significa cambio, o la fórmula que vimos en clase tipo pendiente, es que resto las imágenes, en este caso 800, le resto 400 y lo divido entre sus respectivas preimágenes, en este caso 152 menos 68. Aquí la regla siempre es a la imagen mayor le resto o le coincido en diferencia con la menor, 152 menos 68. Aquí entonces el resultado, si usamos una calculadora, es 400 entre 84 y esto significa que es de 4,76. Eso significa que por cada segundo en ese intervalo tenemos que la distancia que aumenta es de 4,76 metros, ¿verdad? En promedio. Muy bien. Ahora sí, ¿qué pasa con la parte B? En la parte B
nos dicen que interprete el valor de la rapidez de cambio promedio. Bueno, ya eso lo dijimos, pero escribámoslo. Significa que la velocidad, en este caso, promedio, bueno, es la rapidez en realidad. La rapidez promedio del hombre, entre t igual a 68 segundos y t igual a 152 segundos fue de 4,76 metros por segundo. Recordamos que lo de las unidades es porque lo de arriba se resta, o lo que se está restando son metros, y lo que se está restando abajo son segundos. Entonces 4,76 metros en cada segundo. Ese es el recorrido que se hace. Muy bien. Y para la parte C nos pregunten, calcule la velocidad promedio del hombre en la quinta vuelta. Bueno, en este caso, si nos preguntan este tipo de ejercicio, recordamos que hay una fórmula que es la velocidad. Velocidad es distancia entre tiempo. Quiere decir que exactamente en la quinta vuelta nosotros nos fijamos por acá y vamos a ver por acá. Vamos a ver. La quinta vuelta nos dicen que, la pista circular que mide 200 metros. Entonces quiere decir que sería 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que ahí tendríamos. Sí, entonces eso quiere decir que aquí tenemos 203 segundos. Se dieron 5 vueltas, que son los 1000 metros. Claro, porque cada vuelta son 200 metros. Entonces miren que aquí tenemos que en 203 segundos se terminó la quinta vuelta con 1000 metros. Eso significa que para calcular la velocidad promedio se tiene que usar como referente lo que se hizo en o donde se utilizó la cuarta vuelta. Es decir, se debe quitar a 1800 y a 203 se le quita 152. Es decir, debemos jugar pues con estos dos datos. Por lo tanto, quiere decir que en este caso la velocidad promedio para nosotros pues va a ser la distancia, que va a ser de 1000 menos 800, que eso nos va a dar 200, y esto se divide entre la diferencia de los tiempos de la última vuelta con de la quinta con la cuarta vuelta. Recordamos que según la tabla eran 203 segundos. Entonces aquí tenemos que hacer 203 menos lo que pasó en la cuarta vuelta, que fue 152. Y ese resultado quiere decir que nos está dando 51. Entonces quiere decir que esto con la calculadora nos da un aproximado de 3,92 metros por segundo. Y por lo tanto, la velocidad promedio del hombre en la quinta vuelta fue de aproximadamente entonces 3,92 metros por segundo. Es decir, por cada segundo se avanzó en esa vuelta pues 3,92 metros en promedio. Bueno, ahora tenemos la pregunta número 5. En este caso nos dicen dos cosas o nos piden dos cosas. Determina el criterio de la función tal que g de x sea menos f de x más 3 más 2. Entonces, en realidad, pues para la primera parte, g de x es muy sencillo. Cuando tenemos menos f de x más 3 igual menos f de x más 3 más 2, pues esto equivale a que nosotros nos fijamos que en la función f nos dicen que es raíz de x menos 3 más 1. Entonces aquí sería menos raíz de x menos 3 más 1 más 2. Pero en vez de x, pues esto se va a cambiar por x más 3, que es lo que voy a pintar aquí en color rojo. Como aquí tengo x más 3, pues la x que tenía antes se cambia por x más 3. Y bien, ¿qué va a suceder? Bueno, miren que los 3 se cancelan y lo que me está quedando es menos la raíz de x más 1. Aquí sería más 1, aquí con el paréntesis, más 2. Y vean que aquí nos quedaría menos raíz de x menos 1 más 2. El menos solo cambia a estos dos. Y entonces nos queda menos raíz de x más 1. Menos 1 más 2, pues nos da más 1. Muy bien, para graficar la parte B, sabemos que sabemos que g
vamos a escribirlo por acá. Sabemos que para la parte b, pues g de x es en realidad menos raíz de x más 1. Entonces vean que hay que invertir la función raíz de x y luego sumarle una unidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer a nivel gráfico? Bueno, vamos a utilizar las bondades que tiene pues este software de que dibujo parte de la gráfica. Y aquí pues lo que voy a hacer es que voy a marcar, o lo que me interesa es marcar esta función. Entonces, si yo quiero graficar menos x más 1, entonces lo que significa es que significa que mantengo la función a la misma altura porque es más 1, la voy a mover exactamente hacia esta posición, y a la hora de recordar que tiene un menos, recordamos que la función pues aquí tenía un menos, entonces significa que se refleja con respecto al 1 o con respecto pues al vértice que tenemos. Eso quiere decir que mi nueva función pues vamos a tenerla ahora pues en esta posición, y listo. Quiere decir que ya tengo la gráfica como tal. Si les cuesta graficar la función, recordemos que como g, vamos a cambiar aquí al lapicito, recordemos que como g es menos raíz de x más 1, pues podemos sustituir valores. Por ejemplo, si x vale 1, por ejemplo aquí vale 1, vean que sería exactamente menos raíz de 1 más 1 y me da 0, es decir, me da este punto. Por ejemplo, si yo tengo, perdón, no es aquí, ay, me equivoqué, me refiero a que si x vale 0, ahí me equivoqué, si x vale 0, entonces sustituyendo, vean que es menos raíz de 0 más 1 da 1, en x0 da 1. Si x vale 1, por ejemplo, entonces sería menos raíz de 1 más 1 y eso me da 0, sería pues este punto. Y bueno, más interesante, si x vale 4, podemos darnos cuenta que sería menos raíz de 4 más 1, sería menos raíz de 4 es 2, menos 2 más 1, y el resultado pues es menos 1, quiere decir que en 4 pues me da menos 1, y ya con esos tres puntitos podemos tener la idea de la gráfica de esa función. Entonces bueno, moraleja para efectos de examen. Muy bien, vamos con la pregunta 6, y la pregunta 6 lo que nos preguntan, valga la redundancia, pues es cuáles son los puntos de intersección de la gráfica de h con el eje x. Entonces, si me preguntan en el caso de A, intersección con el eje x, significa que me preguntan cuando y se hace 0. Esto equivale a que, por ejemplo, tomo la función, que esto es h, ¿sí? Esto es lo mismo que preguntarnos cuándo h se hace 0, y es lo mismo que preguntarnos cuándo x al cuadrado menos 4 entre 3 menos x se hace 0. Y ya sabemos que cuando una fracción se anula, lo único en realidad que nos interesa es el numerador, el denominador no interesa. Lo que importa es que no puedo usar el 3. Entonces yo me pregunto, pues cuándo x al cuadrado menos 4 es 0. Esto es una diferencia de cuadrados. Recordamos que si yo tengo al cuadrado menos b al cuadrado, en ese caso 4 es 2 al cuadrado, pues es lo mismo que a menos b por a más b. Entonces esto es lo mismo que x menos 2 por x más 2, y me pregunto cuándo se hace 0. Pero para que eso se haga 0, significa que hay dos cosas, o que x menos 2 valga 0, o que x más 2 se haga 0. Y aquí pues claramente x tiene que ser 2, o aquí que x tiene que ser menos 2. Entonces ahí tenemos exactamente pues las intersecciones con el eje x, es decir, por lo tanto las intersecciones con el eje x, escriban todo esto, las intersecciones con el eje x son 2,0 y menos 2,0. Y ya tenemos pues esa parte. Ahora, la parte B es el mayor subconjunto del dominio en que h de x es mayor o igual que 0. Bueno, lo que nos están pidiendo es resolver una ecuación. Entonces, si yo ocupo saber cuándo esto es mayor o igual que 0, significa que me están preguntando cuándo la expresión x al cuadrado menos 4 entre 3 menos x es mayor o igual que 0. Y al final de cuentas es pues preguntarme cuándo x menos 2 por x más 2 entre 3 menos x es mayor o igual que 0. Y bueno, recordamos que en clase yo les decía que esto significa que evocamos una tabla de signos. Siempre esto es usar una tabla de signos. Entonces, bueno,
¿Cómo funcionaba la tabla de signos? Coloco la cantidad de factores que aparecen. En este caso vean que hay 1, 2, 3 factores. Y aquí entonces hacemos una tabla exactamente con 3 filas. Y una cuarta fila donde vamos a colocar esta expresión. Le vamos a poner arroba. Entonces aquí colocamos arroba. Y colocamos en cualquier orden esos factores. X menos 2, X más 2 y 3 menos X. Colocamos columnas y en los extremos de estas líneas verticales pues colocamos superiormente el menos infinito y el más infinito. Luego, ¿qué fue lo que vimos en clase? Bueno, esta expresión se anula exactamente en el 2 y colocamos aquí el 2. Como está en el numerador, quiere decir que es una sola barra vertical, no tiene problemas. Luego, esta expresión está también en el numerador y pues se anula en el menos 2. Y en el caso de esta expresión se anula en el 3, pero 3 es mayor que 2, está en el denominador, entonces le vamos a poner una barra doble indicando que es una restricción, que no lo puedo utilizar. Entonces, quiere decir que este se anula en 2, este se anula en menos 2 y este se anula en 3. Y luego, pues lo que hacemos es colocar los signos. Entonces, ¿cómo funcionaba? Miren, como esta expresión es normal, es decir, delante de la X es positivo, o bien tomando un número antes que 2, nos damos cuenta que a la hora de sustituir, por ejemplo el 1, 1 menos 2 es menos 1, significa que los valores que están antes del 2 son negativos. Entonces quiere decir que para nosotros vamos a saber que esto es menos menos y después de 0 es más. Si tienen dudas, cambien la X por 5, 5 menos 2 da 3 y el signo es positivo. En el caso de la segunda fila va a pasar lo mismo. Como lo que hay delante de la X es positivo, es un signo positivo, entonces antes de 0 negativo y después de 0 positivo. No nos genera ningún detalle. En el caso de esta fila de 3 menos X, sabemos que hay un menos delante, entonces quiere decir que se invierte la posición de los signos. Es decir, primero es más, más, más y luego menos. Si tienen dudas, tomen un número después de 3. Por ejemplo, el 5. Y a la hora de cambiarlo aquí, 3 menos 5 da menos 2. El signo es negativo. Entonces eso juega en dicho sentido. Y luego, ley de signos. Menos por menos es más. Y más por más, pues nos da más. Luego, menos por más es menos. Y menos por más, pues es menos. Aquí todos son positivos. Quiere decir que sería exactamente positivo. Y aquí hay un signo negativo, entonces quiere decir que pues va a ser negativo. Más por más es más y más por menos es menos. Como me preguntan cuándo la expresión es mayor o igual que 0, hay que contemplar intervalos cerrados. Por lo tanto, la respuesta sería que h de x es mayor o igual que 0 en el intervalo que va, y pónganle aquí para que lo observen, en el intervalo que es de menos infinito a menos 2, cerrado, unido en el intervalo de 2 a 3. Entonces vamos a escribir eso en el intervalo de menos infinito a menos 2 cerrado, unido, cerrado de 2 a 3. Y vean que el 3 lo dejo abierto porque tenía una barra doble que me permite hacer ver que hay una restricción. Muy bien, con eso pues tenemos esa parte, o tenemos resuelto esta parte del ejercicio. Muy bien, por último tenemos exactamente el ejercicio 7 y nos dicen determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g. Cuando me preguntan eso, pues lo que quiero hacer es ver cuándo f de x es igual a g de x. Y esto significa que me estoy preguntando cuándo x al cuadrado más 2x menos 3 es igual a menos 2x al cuadrado más 5. Vean que aquí trato de dejar 0 a algún lado. Entonces lo que voy a hacer es escribir x al cuadrado más 2x menos 3 y paso esto al otro lado para que me quede más 2x al cuadrado menos 5 igual a 0. Es decir, x al cuadrado más 2x al cuadrado me daría 3x al cuadrado. 2x pues está solo, lo dejo así. Y menos 3 menos 5 sería menos 8. Y esto es una ecuación cuadrática. Se puede hacer por tanteo. Vean que aquí el tanteo sería 3x por x. Esta multiplicación da 3x al cuadrado. Y en el caso del menos 8, por ejemplo, menos 4 por 2. Menos 4 por 2 da menos 8. Pero más importante, vean que la suma de menos 4 con 2, en este caso me da 2. Perdón, así no, porque hay un 3 delante. Entonces, disculpen,
Entonces, en este caso, veamos que para que funcione hay que hacerlo en cruz. 3 por 2 daría 6x y x por menos 4 menos 4x. Cuando hago la suma da 2x. Ahora sí, perdón, tiene que dar el término del medio. Entonces quiere decir que esta expresión se factoriza como 3x menos 4, pues por x más 2 igualado a 0. Y eso quiere decir, o esto implica que para que eso dé 0, necesariamente 3x menos 4 es 0 o, como hicimos antes, x más 2 tiene que valer 0. Es decir, si despejo de aquí la x vale 4 tercios. O quiere decir que la x vale menos 2. Muy bien, entonces evaluamos en la función, eso siempre hay que hacerlo. Entonces vamos a escribirlo aquí, evaluando en f y g tenemos que g de 4 tercios, si hacemos los cálculos, nos da 13 novenos. Y f de 4 tercios nos está dando 13 novenos. Esto es una forma de garantizarnos de que al evaluar en g y al evaluar en f, pues estamos obteniendo el mismo resultado. Quiere decir que sí, en efecto, tenemos una intersección, no tenemos un valor extra. Ahora, si yo evalúo menos 2 en g, lo metemos en la cálculo, me da menos 3. Y si evalúo menos 2 en f, el resultado también nos da menos 3. Entonces, evaluando en g y en f, también tenemos el mismo resultado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso quiere decir que, por lo tanto, los puntos de intersección entre f y g son el punto, pues 4 tercios, 13 novenos. Eso lo sabemos porque en 4 tercios obtuvimos el mismo resultado, que son 13 novenos. Y el otro punto de intersección es menos 2, menos 3. Eso es porque al cambiar en g y en f el menos 2, pues nos dio también menos 3. Entonces quiere decir que ahí las gráficas se intersecan. Es decir, tenemos las dos gráficas y pues los puntos de intersección son exactamente pues estos, como para simbolizar. Muy bien, por último, el ejercicio B nos pregunta qué pasa, vamos a ver, sí, qué sucede cuando hago f menos g evaluado en menos 1. Bueno, eso lo que significa es que qué pasa si hago la resta de esas dos funciones y evalúo en menos 1. Entonces, bueno, recordamos que si hago eso, vamos a ver si hago eso, es decir, f menos g de menos 1 significa que es a f la evalúo en menos 1 y le resto la función g evaluado en menos 1. La imagen de menos 1 pues sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. Y le resto, abro paréntesis, la función g evaluado en menos 1. Es decir, menos 2 menos 1 al cuadrado más 5. Vean que aquí menos 1 al cuadrado nos da 1 más 2 por menos 1 da menos 2 y este da menos 3. Luego que hay un menos. Menos 1 al cuadrado es 1 por menos 2 da menos 2 y hay que sumarle 5. Bueno, vean que aquí tendríamos 1 menos 2. Eso exactamente es menos 1. Menos 3 sería menos 4. Voy a escribirlo por acá. Menos 4. Y tendríamos menos menos más 2. Menos con menos da más 2. Y menos con 5 daría menos 5. Entonces quiere decir que este resultado sería menos 4 más 2 es menos 2. Y menos 2 menos 5 daría menos 7. Y ese sería el resultado de esta operación. Bueno, con eso tenemos el examen terminado. Espero que haya quedado claro. Y cualquier duda o consulta, pues siempre me las hacen saber. Muchas gracias, chicos y chicas. Que la pasen muy bien.